Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez Espinosa y en este nuevo año permítame darle la bienvenida a su programa Hablando de Derecho. En este primer programa del año tenemos como invitada a la jueza Marta Leticia Hernández Amador. Ella es juez especializada en justicia para adolescentes, por lo cual nuestro tema muy importante el día de hoy es la justicia para adolescentes a casi 8 años de su implementación en el estado de Hidalgo. Ya sabe, si usted tiene dudas, comentarios, el 790-92 es nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter que siempre están a su disposición y que además le pueden hacer acreedor a ganar una de las películas que rifa esta producción. Mientras tanto, para que usted tenga un panorama general de lo que será nuestro tema de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Acompáñeme a verla. La situación de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección familiares, comunitarios e institucionales. La situación de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección familiares, comunitarios e institucionales y facilitan que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas o adquieran conductas violentas. Para entender el fenómeno de los adolescentes en conflicto con la ley, acusados o declarados responsables por la comisión de un delito, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan estos adolescentes. En el año 2005, una reforma legislativa instauró un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los derechos del niño, denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. A consecuencia de esta reforma, el Estado de Hidalgo creó el 25 de septiembre de 2006 la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo, que tiene como objeto la creación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el cual se integra con los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales aplicables, la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo. A través de este nuevo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se busca que los menores involucrados en un delito tengan acceso a un juicio justo, en el que respeten siempre sus derechos fundamentales, y que en caso de resultar responsables, puedan asumir las consecuencias de su acto a través de una medida socioeducativa, que promueva su reintegración social y familiar, y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Buenas tardes, gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de su programa Hablando de Derecho. Permítame darle la bienvenida a este nuevo año, deseándole para usted, para su familia, para todos ustedes queridos, los mejores deseos de esta vida. Ya sabe usted, salud, amor, tranquilidad, mucha paz, mucho éxito en los programas, en todos los trabajos, en todo lo que usted emprenda. Nuestros mejores deseos de parte de esta producción, de parte de quienes formamos parte del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de parte de quienes por parte de Canal 3 de Radio y Televisión de Hidalgo hacen posible este programa. Muchas felicidades y nuevamente gracias por iniciar un año más de transmisiones de su programa Hablando de Derecho. Como usted ya lo escuchó al inicio del programa, nuestro tema del día de hoy es la justicia para adolescentes en el Estado de Hidalgo, para lo cual tenemos como invitada a la licenciada Marta Leticia Hernández Amador, juez especializada en justicia para adolescentes en el Estado de Hidalgo, a quien le doy la bienvenida. Licenciada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, al contrario, es un gusto para mí estar con ustedes, licenciado. Gracias, personal, y particularmente es un gusto poder platicar el día de hoy con la licenciada Marta Leticia Hernández Amador, primero porque tenemos la constancia, la certeza del conocimiento que ella tiene en esta materia, y segundo porque permítame compartirle que hace algunos años que yo llegué al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, cuando todos llegamos sin conocer, cuando uno llega dispuesto a aprender, la licenciada Marta Leticia Hernández Amador fue de esas personas que a su servidor le tendió la mano y le ayudó a entender esta labor tan importante que desempeñamos en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Licenciada, gracias y nuevamente bienvenida. Seguramente será invaluable lo que nos pueda compartir
el día de hoy en este programa. Muchas gracias, licenciado, un placer. Licenciada, 8 años, casi 8 años en el estado de Hidalgo de este sistema de justicia para adolescentes, pero yo la conocí a usted hace años como proyectista en una sala penal. Así es. ¿Cómo fue este camino para llegar a ser jueza especializada en justicia para adolescentes? Sí, pues es muy grato para mí comentar la experiencia que viví en los años de mi preparación profesional y posterior mi desempeño laboral. Efectivamente estuve trabajando como proyectista, posterior la modificación de secretario de Estudio y Cuenta, por 8 años que me permitieron adquirir experiencia y lógicamente mayores conocimientos como así lo exige la sociedad en tratándose de administración de justicia. Posterior se dio la oportunidad de presentar examen de oposición, surge la reforma constitucional que da cabida a un sistema de justicia para adolescentes y lógicamente se inicia una etapa de selección para de alguna manera seleccionar a los jueces que reunían el perfil para estar al frente de este sistema de justicia para adolescentes. Fue una ardua labor, ya que se tuvo que, insisto, someter a un examen de oposición y posterior de una serie de actividades, entre ellas precisamente la especialización en materia de adolescentes. Bueno, varios compañeros presentamos nuestro correspondiente examen y finalmente su servidora y mi compañero juez, pues fuimos seleccionados de un grupo de compañeros y que ahora, bueno, lo platico con mucha satisfacción, porque lógicamente todos iniciamos con la idea de llegar algún día a tener la oportunidad de aplicar justicia ahora como juez y finalmente creo que mi labor es muy interesante porque me da la oportunidad, además de mi propia preparación, ayudar a la sociedad a que el sistema de justicia para adolescentes funcione y las consecuencias que traiga consigo pues sean de la satisfacción de la sociedad y de las propias víctimas. 8 años casi de este sistema, la cantidad de historias, de vivencias, de extraordinarios sucesos que usted habrá vivido en este sistema. ¿Cómo y cuándo se da este sistema de justicia para adolescentes? Sí, precisamente es, conforme lo dije anteriormente, derivado de la reforma constitucional en el año 2005, que exige a la Federación, a los estados, al Distrito Federal, a implementar un sistema de justicia para adolescentes, esto también derivado de los tratados internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, que, insisto, exigía que se le diera un trato diverso a los menores de edad que cometieran una conducta tipificada como delito en las leyes penales, ya que estaban sometidos, si bien es cierto, a un sistema tutelar, no hacía un sistema garantista y en consecuencia surge, insisto, el sistema de justicia para adolescentes en el año 2007, en marzo del año 2007, pero derivado de la reforma constitucional del año 2005. Por lo que podemos percibir de lo que nos comenta y seguramente se han dado cuenta en casa, antes de este sistema ya existía alguna forma de juzgar a los adolescentes. El tiempo nos está correteando, si usted nos permite, al regresar de esta pausa, platicamos de cómo es que se juzgaba antes de este nuevo sistema de justicia para adolescentes a estos propios adolescentes, a estos miembros también de nuestra sociedad. Claro que sí. Gracias, yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho de justicia para adolescentes, 790-92, nuestra línea de contacto, no le cambie. El INEGI señala que de los adolescentes en conflicto con la ley, el 91% son hombres. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de hacer el favor de sintonizarnos, estamos hablando de justicia para adolescentes con la licenciada Marta Leticia Hernández Amador, juez especializada en justicia para adolescentes en el estado de Hidalgo, iniciadora, pionera de este sistema en el estado de Hidalgo y de los primeros jueces también a nivel nacional. ¿Es correcto, licenciada? Sí, así es. En efecto, a raíz de la reforma constitucional, pues en todos los estados se iniciaron trabajos para adecuar las leyes al sistema de justicia para adolescentes y es en el año de 2007 que Hidalgo instrumenta todo el sistema integral de justicia para adolescentes, ya que estamos hablando de un sistema integral. No nada más surge la institución de los juzgados para adolescentes, sino que también todo lo que es la investigación por agentes del Ministerio Público especializados, lo que es la etapa de ejecución por personal también especializado, que es precisamente una de las características de esta reforma, el que toda persona que conozca de materia de adolescentes, esto es cuando un adolescente comete una conducta tipificada como delito, deberán conocer
el personal, ya sea en juzgado o en ejecución, especializado en materia de adolescentes. Y eso también es otro de los aspectos que se tomó en consideración cuando la capacitación que se nos dio a los jueces en el ámbito de conocimiento de materia de adolescentes. Antes de irnos a nuestro primer corte, usted ya nos mencionaba cómo se originó, dónde surgió este sistema de justicia para adolescentes, y de lo que nos pudimos percatar es que antes de este sistema ya se juzgaba a los adolescentes, y nos mencionó usted una palabra, era un sistema tutelar, y de ello hablábamos ahorita entre corte, que la gente aún sigue conociendo el centro de internamiento como el consejo tutelar. ¿Cómo se daba este sistema anterior para juzgar a los adolescentes? Sí, definitivamente la reforma, insisto, deriva de un movimiento internacional, en virtud de que a nivel internacional siempre ha sido un problema o un paradigma el cómo juzgar a los adolescentes. En México podemos hablar de 3 etapas que marcan la diferencia en la forma de juzgar a un menor de edad. La primera etapa es conocida como una etapa en donde el niño no es conocido como un sujeto de derechos, se le aplica o se le sanciona mediante un sistema de adultos, en el cual solamente la diferencia se marcaba en la temporalidad del internamiento o bien en la edad que en ese entonces se consideraba para los adolescentes, e inclusive la edad en todos los estados era diversa, no había una edad mínima o máxima para poder someter a un adolescente a un sistema de justicia, en este caso juvenil. Esta fue la primera etapa. Posterior surge una segunda etapa, que es precisamente, surge la ley de los consejos tutelares en el estado de Hidalgo en 1979, el sistema de justicia, el sistema tutelar, que es en ese momento en donde el Estado se hace cargo de todos aquellos adolescentes, sin embargo, sin una gama de derechos. En este caso, el Estado actúa como protector, como padre, y en consecuencia conoce de todos los asuntos, aun cuando estos no sean de carácter penal. Finalmente, el sistema garantista, que es el que ya le mencioné, que considera ahora todos los derechos del adolescente. El adolescente puede ser juzgado mediante un juicio justo, mediante reglas específicas y derechos fundamentales, como es un debido proceso, así como todas aquellas acciones que como persona en desarrollo le confiere la propia Constitución. Es considerado ahora un sujeto de derechos y un objeto, como se conocía anteriormente. Cuando usted nos comenta todo esto, ¿eso lo podemos entender como el garantismo? O para quienes nos están viendo en este momento en casa, ¿qué les podemos decir cuando ellos la escuchan de un sistema garantista? En palabras que la gente, que quienes nos puede ver, pueda entender qué es hablar de garantismo. Claro, de manera sencilla podemos decir que el adolescente tiene ahora la posibilidad de ser escuchado en una audiencia pública, en una audiencia oral, en donde puede argumentar y en su caso contradecir la prueba que presenten en su contra. Asimismo, tiene derecho a una defensa adecuada. Esto quiere decir que ahora puede designar a un abogado defensor, ya sea público o particular, para que lo asesore durante todo el proceso, inclusive desde la investigación que realiza el agente del Ministerio Público, lo cual no sucedía con anterioridad. Si bien en el sistema tutelar tenían la posibilidad de ser representados por un defensor, sin embargo no tenían la posibilidad de designar al defensor particular, por ejemplo. Así tampoco tenían la posibilidad de interponer recursos ante una autoridad diversa que no fuera el propio Consejo Interdisciplinario. Entre otras de las garantías es que tenga la posibilidad de presentar prueba, de que siempre en todas las diligencias padre, madre o tutor se encuentren asistiéndolo, entre otras, bueno, la aplicación de medidas por una autoridad judicial que sean medidas determinadas. ¿Qué quiero decir con esto? En el sistema tutelar, el internamiento era indeterminado. O sea, no se fijaba una temporalidad específica, sino que el Consejo, mediante evaluaciones, decidía el tiempo que un adolescente podía permanecer en internamiento. Pero además de eso, es importante señalar y reiterar que además
les aplicaban medidas de internamiento a menores de edad que a veces habían realizado actos o violaciones administrativas, por llamarle de alguna manera, que no constituían un delito y sin embargo sí eran privados de su libertad. Esto en aras de que el Estado, en protección de los menores de edad, que sobre todo no tenían quien los asistiera, pues consideraba que el internamiento le iba a dar las herramientas para que de alguna manera recibiera una sanción ejemplificativa, ¿no? Eso fue de manera general. En este sistema tutelar que prevalecía antes de este nuevo sistema de justicia para adolescentes, ¿no se respetaban entonces los derechos del adolescente? No, definitivamente no había un respeto estricto de sus derechos. No obstante que la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por México desde 1990 y posterior, insisto, surge el sistema tutelar. Sin embargo, este sistema no otorgaba todas las garantías al adolescente, puesto que, reitero, no tenía la posibilidad ni siquiera de un juicio justo, ¿no? Las decisiones las tomaba un consejo interdisciplinario que finalmente dependía del Estado, finalmente dependía del Poder Ejecutivo y quienes realizaban el análisis o en su caso la valoración de si podía reintegrarse a la sociedad del adolescente, pues era el propio Consejo Interdisciplinario. No había otra autoridad o otra instancia ante quien pudieran interponer inclusive recursos sin conformidad por alguna medida o la temporalidad que se le fijara en su momento. E inclusive en algunos de los casos, algunos jóvenes que no tenían la posibilidad de ser representados, como decía, por padre, madre o tutor, bueno, pues el Estado es el que decidía qué es lo que pasaba con el adolescente y veían el internamiento como una forma de tener al adolescente en un espacio en donde se le permitiera, además de adquirir una conciencia de responsabilidad, pues finalmente tener una sanción. Y el sistema de justicia para adolescentes no tiene como objetivo las sanciones como un castigo, sino poderlo reintegrar a la sociedad y a la familia. Nos comentaba que en este sistema las audiencias son de carácter oral, son muy similares entonces a lo que hoy estamos conociendo en el sistema penal de corte acusatorio. Sí, muy importante es que la sociedad sepa que en el sistema de adolescentes es de corte además acusatorio y que las audiencias orales ya tenían vigencia o han tenido vigencia desde el año 2007. El adolescente va a enfrentar un juicio efectivamente oral, en presencia de las partes y con la posibilidad de contradecir la prueba, con la posibilidad de que el juez esté siempre en todas las audiencias. En consecuencia, la reforma del año 2008 constitucional que da vigencia a un sistema oral, acusatorio y oral, bueno, ya se contemplaba en la propia reforma constitucional del año 2005. Por tanto, los juicios orales en materia de adolescentes cobran vigencia desde el año 2007. Hay algunos expertos en la materia penal, en el derecho de nuestro país, que opinan que la oralidad en los juicios no está entrando en este sistema procesal penal, sino que entró en primer término por el sistema de justicia para adolescentes y posteriormente en la ejecución de sentencias. ¿Usted concuerda con este punto de vista? Definitivamente, todos los asuntos que se conocen en el sistema de justicia para adolescentes, en los juzgados para adolescentes, llegan a juicio cuando así proceda. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todos los asuntos deben ir a juicio, puesto que también la Constitución prevé medidas alternas. Quiere decir que los asuntos se pueden resolver mediante la conciliación o mediante una suspensión de proceso a prueba. Los que llegan a juicio son aquellos asuntos en donde el adolescente ha cometido conductas tipificadas como delito grave. La propia ley de adolescentes contiene un catálogo de delitos graves, pero puedo señalar, por ejemplo, el homicidio, el asalto, la violación, que son delitos graves y que sí se les puede aplicar una medida de internamiento y en consecuencia llegan a un juicio oral bajo todas las características de la reforma constitucional. Si usted en casa nos ha seguido en los últimos programas del año anterior, notará que hay una similitud muy importante entre el sistema de justicia para adolescentes con este nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio. Y aprovechando esa experiencia que usted tiene y al hablar de estos 8 años, de estos casi 8 años de vigencia en nuestro estado del sistema de justicia para adolescentes, en su propia experiencia, en la vivencia diaria que usted ha tenido, ¿la oralidad funciona?
Definitivamente. La experiencia que nos ha permitido estos años del sistema de aplicación del sistema acusatorio nos ha dado la posibilidad de verificar la funcionalidad de este sistema acusatorio y oral. En primer término, en efecto, permite la transparencia de las actuaciones. La sociedad, así como las partes, verifican que el juez esté actuando de acuerdo a las normas procesales, de acuerdo al derecho, porque no puede aplicar una regla diversa a lo que la propia ley le establece. Esto es, el juez va a presenciar el desahogo de la prueba, va a presenciar todas y cada una de las argumentaciones que planteen las partes y tendrá entonces los elementos para poder resolver de manera justa y congruente conforme ese cúmulo probatorio. Por tanto, hay transparencia en todas las actuaciones del juez. Esto es la inmediación, que significa que el juez esté en todas y cada una de las audiencias orales. Pero también da posibilidad para que la sociedad verifique que el juez está resolviendo precisamente conforme a esas pruebas. Esto garantiza o da la posibilidad de que la sociedad recobre la seguridad de las instituciones, porque cuando se desahoga y se concluye el juicio, la propia sociedad se da cuenta cuál sería en todo caso el sentido del fallo del juez en base precisamente a esas probanzas que fueron desahogadas en su presencia. Y bueno, insisto, le da la posibilidad al adolescente, en este caso el imputado, de poder contravertir o contradecir todo lo que el agente Ministerio Público presente. En consecuencia, la oralidad como herramienta de un juicio oral permite que el juez pueda verificar con toda transparencia las actuaciones y resuelva conforme a derecho. Como operadora ya con experiencia en este sistema, ¿usted le da un voto a favor, le pone una palomita a este sistema? Definitivamente sí. Inclusive me permito comentar que los padres de familia en muchas de las ocasiones entran a juicio convencidos de que su hijo es inocente. Y hemos tenido así experiencias palpables de que una vez que concluye el juicio, inclusive los padres de familia se acercan a los jueces y nos comentan el error en que estaban al creer que su hijo era inocente y además piden la ayuda para poderle otorgar a este joven la posibilidad de reintegrarse a la sociedad y a su familia de manera positiva. ¿Por qué? Porque quizá el entorno familiar, el entorno social, las amistades que de alguna manera influyen a los hijos de que los padres muchas de las veces no se dan cuenta, es lo que llevaron al adolescente a cometer una conducta delictiva, y los padres, sin darse cuenta de ello, pues confían en la inocencia de sus hijos. Al darse cuenta en el juicio oral, presenciando lo que cada una de las partes dice, lo que el agraviado le señala al imputado que le ha dañado, entonces el padre de familia se da cuenta que en efecto su hijo necesita apoyo y que su hijo tiene la posibilidad de reintegrarse y la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. En consecuencia, esta transparencia de la que hablo permite inclusive que los familiares, los padres, trabajen también para que sus hijos sean reintegrados a la sociedad de manera pronta. Gracias, licenciada. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de justicia para adolescentes, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Son sujetos de esta ley las personas de entre 12 años cumplidos y 18 años no cumplidos de edad, denominados adolescentes, a quienes se atribuya o comprueba la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes locales. Gracias por continuar en este programa, gracias por sus saludos a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, Facebook y Twitter, gracias a quienes siempre se acerca a la coordinación de información, a su servidor para comentar algo de agrado de este programa, muchas gracias. Ya sabe también, si hay algo que usted quisiera que en este programa se cambiara, algún comentario, alguna duda de programas anteriores, de otros temas, siempre estamos a su disposición, comuníquese con nosotros y participe. Licenciada Marta Leticia Hernández Amador, juez especializada en justicia para adolescentes, ha sido muy importante lo que usted nos ha comentado, sobre todo sus aportes en la experiencia de estos casi 8 años manejando este sistema de justicia especializado para adolescentes que sigue el mismo corte acusatorio y que es muy importante para quienes hoy operan el sistema para adultos, el sistema de justicia penal de corte acusatorio para adultos. Y regresando a nuestro tema, hay mucha gente, habemos muchas personas
que nos queda mucha duda en las edades de a quienes son sujetos de este sistema, porque bueno, sabemos que en términos de nuestra legislación una persona es mayor de edad hasta que cumple los 18 años, y en ese tenor muchos de nosotros no sabemos cómo dividir las edades, porque desde 0 hasta 18 años, bueno, hay niños y hay adolescentes, pero ¿cuáles de estos niños, cuáles de estos adolescentes son sujetos de esta justicia especializada para adolescentes? Sí, mire, precisamente la reforma constitucional, entre otros beneficios, es el que fijó una edad a nivel nacional, o sea, una edad mínima y una edad máxima. Le comentaba que los estados tenían un parámetro muy diverso en cuanto a la edad mínima para poder someter a un adolescente al sistema de justicia juvenil. En este caso, la reforma constitucional precisa que son sujetos de derecho todos aquellos jóvenes que hayan cumplido 12 años, o sea, que ya tengan 12 años, hasta 18 no cumplidos. Sin embargo, una persona que ha cumplido hasta 25 años, pero que cometió un delito cuando todavía no tenía 18 años, puede ser también sujeto del sistema de justicia para adolescentes. Y bueno, voy a tratar de ser más clara. La reforma constitucional señala que todos los jóvenes que hayan cometido una conducta delictiva cuando no hubiesen cumplido los 12 años, si bien es cierto, sí cometen delitos, sin embargo no podrán ser sujetos del sistema de justicia para adolescentes, pero deberán ser remitidos a las instituciones de asistencia social, precisamente para que estas instituciones puedan ayudarlos y proporcionar la atención que se requiera en los casos de estos jóvenes. Sin embargo, cuando ya cumplió 12 años, entre 12 y 14 años, si bien son sujetos de la Ley de Justicia para Adolescentes, de ninguna manera podrá aplicárseles una medida de internamiento. Eso la Constitución lo deja preciso. Serán sujetos del sistema de justicia para adolescentes, pero las medidas que en su caso se tengan que aplicar derivado de la acreditación de su responsabilidad serán medidas en externamiento, medidas socioeducativas, medidas de orientación y protección. No así los jóvenes que cuando cometieron la conducta hayan tenido 14 años a 18 no cumplidos. En este caso, si tenían de 14 a 16 años, el internamiento máximo que se les puede aplicar es hasta de 5 años. Y en el caso de los jóvenes que hayan tenido una edad de 16 a 18 años no cumplidos, se les aplicaría una medida de internamiento máxima de hasta 7 años. En ese sentido, queda definido precisamente cuál es el parámetro dentro del cual el juez se tiene que mover, llámese de alguna manera, para fijar una medida de internamiento. No siempre se va a aplicar la máxima, que en el caso de los jóvenes de 17 años sería 7 años precisamente. Sin embargo, el juez tendrá que valorar cuáles son los antecedentes, los factores que incidieron para cometer la conducta, el entorno familiar, social y las propias características del adolescente para, en su caso, fijar una medida de internamiento de acuerdo a la naturaleza, además también de la conducta. Estas son, de alguna manera, los factores que permiten que el juez no pueda salir de ese rango de edades establecidas en la Constitución. Y a los jóvenes de 12 años, si bien no les puede dar seguimiento, de menos de 12 años, sí se garantiza y se asegura que las instituciones de asistencia social les den lo que se requiere para que sean integrados a su familia. Estoy seguro que a usted en casa, como a su servidor, nos causó inquietud o nos causa la duda, y si entendimos bien, un adolescente que cometió alguna conducta que lo sujetó a esta ley para adolescentes, previo a cumplir los 18 años, es sujeto y es llevado a proceso con este sistema de justicia para adolescentes y puede permanecer en un centro de internamiento para adolescentes hasta cumplidos los 25 años de edad. Y me parece esta pregunta oportuna y me permite aclarar también a la sociedad que en muchas de las veces tiene este tipo de interrogantes. ¿Hasta qué momento un adolescente puede estar en el centro de internamiento?
tienen la idea de que cumplida la mayoría de edad, el adolescente o bien va a ser liberado o bien va a ser remitido a un centro de internamiento para adultos, lo cual no tiene sustento. Comentaba que es sujeto de la ley quien teniendo 17 años, 11 meses, por ejemplo, va a ser sometido a un sistema de justicia para adolescentes, y si en su caso el juez considera que deberá aplicar hasta 7 años de internamiento, en consecuencia este adolescente va a estar en un centro de internamiento para, ahora se les llama adultos jóvenes, ya cuando tienen 17 años, pero un centro de internamiento para adolescentes hasta que cumpla 25 años. Si cumple 25 años y el juez sentenció, no sé, a un internamiento de 7 años y el adolescente ya cumplió los 25 cuando fue detenido, por ejemplo, ya no puede ser sometido a este sistema. Entonces, insisto, es determinante la edad precisada en la Constitución. Hasta 25 años podrá estar en un centro de internamiento. Pero si me permite aclarar también, para conocimiento también de la sociedad y de todas las personas que nos hacen favor de escuchar, los jóvenes que son sometidos a un sistema de justicia para adolescentes, aun cuando cometan delitos graves, deberán reunir ciertas condiciones para aplicar el internamiento. Nos señala la Constitución que el internamiento deberá aplicarse en materia de adolescentes de manera excepcional y por el menor tiempo posible, cuando no haya otra medida que aplicar. Pero se tienen que cumplir ciertos requisitos, esto es que ya tenga 14 años de edad el adolescente cuando cometió el delito, asimismo que haya riesgo de fuga o de alguna manera se tengan datos de que puede obstaculizar el procedimiento y que sea una conducta grave. Si no se reúnen estos requisitos, aun y cuando se haya cometido un delito, no se le podrá aplicar al adolescente, aún con la edad de 14 años, una medida de internamiento. Por ello tenemos otras medidas que se llaman de orientación, protección y tratamiento, que se pueden aplicar en lugar del internamiento. Si me permite también ahondar un poco en este sentido, la sociedad tiene la idea, a veces las víctimas u ofendidos, de que el hecho de que no se le fije al adolescente una medida de internamiento no es eficaz el sistema y por tanto no va a obtener un castigo ejemplar el adolescente. Sin embargo, las medidas que se aplican son medidas que sí coadyuvan a esa adquisición de conciencia de responsabilidad en los adolescentes y por tanto a la reintegración social y familiar pronta de este mismo, así como el desarrollo de sus capacidades y de su propia persona. Seguro, insisto, como a su servidor, como a quienes nos ven hoy desde casa y nos hacen favor de seguirnos, nos surgen muchas dudas, nos aclara muchas otras que como cultura quizás popular tenemos muy arraigados, eso de pensar que el joven cumple 18 años y inmediatamente lo trasladan al centro para adultos. En su experiencia de estos 8 años, ¿qué percepción, cómo la sociedad ve estas edades, esta aplicación de la justicia para adolescentes? Es importante comentar que al inicio del sistema la percepción era de manera general, que era un sistema que estaba originando impunidad, un sistema que toleraba al adolescente, un sistema, en una palabra, no funcional. Sin embargo, las víctimas han sido testigos directos de que esto no es así. ¿Por qué? Porque inclusive se han percatado que si al adolescente no se le aplica una medida de internamiento, pero sin embargo se le proporcionan herramientas y se le da la posibilidad de alguna manera restituir el daño ocasionado a la víctima, pues la víctima inclusive va a quedar satisfecha porque va a ser de alguna manera sometido a reglas específicas, a reglas de orientación y tratamiento, entre algunas que puedo señalar: trabajos a favor de la comunidad, la reparación del daño que anteriormente en el sistema tutelar no prevé la ley tutelar, asimismo la prohibición de relacionarse con determinadas personas, conducir vehículos automotores cuando la conducta que se cometió, por ejemplo, es de hechos de tránsito terrestre, y en consecuencia la víctima se percata que además de que el adolescente va a tener que cumplir reglas hasta por 4 años, además se le va a restituir, se le va a pagar la reparación del daño y de alguna manera, lejos de irse a un
proceso a un juicio que va a tardar un mayor tiempo, pues el asunto se puede resolver mediante una conciliación o mediante la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, que implica que al adolescente se le van a aplicar reglas, pero que a la víctima se le va a pagar la reparación del daño de manera inmediata. Ello da la certeza y la seguridad a la víctima de que sí hay justicia, que sí se está aplicando justicia. Y que el sistema está siendo efectivo al restituirle a la víctima ese daño que le ha sido ocasionado. Creo que se está cumpliendo con los fines para los cuales se crea un sistema especializado como este. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo promueve la reintegración social y familiar y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades a los menores infractores. Gracias por continuar con nosotros. Estamos a punto de concluir una charla muy interesante con la licenciada Marta Leticia Hernández Amador, jueza especializada en justicia para adolescentes en el estado de Hidalgo, que además de darnos a conocer cómo funciona este sistema, hoy nos ha disipado muchas dudas que tenemos arraigadas acerca de la justicia para adolescentes, y entre ellas yo le preguntaba en este momento, entre los cortes, los adultos que somos sometidos a un proceso penal, el proceso termina con una sentencia. Para los adolescentes es lo mismo. Sí, si se enfrenta a un juicio, precisamente la consecuencia jurídica será una sentencia, absolutoria o condenatoria. En el caso de que se emita una sentencia condenatoria, viene una etapa muy importante, que es la etapa de ejecución de medidas. En esa etapa, precisamente, el juez, que ahora tiene esa facultad, va a verificar que en efecto el adolescente adquiera las herramientas necesarias para ser reintegrado a la sociedad y a la familia. Y aquí hago un paréntesis porque es importante señalar que en esta etapa de ejecución, tanto el DIF estatal, por conducto de su presidenta, así como por conducto también del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, de nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, han estado trabajando de manera conjunta, hemos estado realizando algunas acciones y se han implementado programas efectivos y de alguna manera que aseguran y garantizan una reintegración social y familiar, porque se les proporciona a los adolescentes todas las herramientas, tanto para su formación personal, para su entorno familiar, así como para su posterior capacitación laboral. Creo que es un programa íntegro que, insisto, es importante señalar el apoyo importante de la presidenta del DIF, así como nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia. Otra pregunta que seguramente se la están formulando en casa, y seguro quien está pasando por un proceso de justicia para adolescentes, ¿estas sentencias dejan alguna huella? ¿El adolescente queda con un antecedente penal cuando tuvo esta sentencia condenatoria en su contra? Bien, por disposición de tratados internacionales, en materia de adolescentes no existen registros, no hay antecedentes penales. Inclusive se tiene señalado que los registros deben ser destruidos en una temporalidad que establece la propia ley. En consecuencia, no puede quedar antecedente alguno de este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque el adolescente no está cometiendo delitos según los criterios de los tratados internacionales. Lo que cometen son conductas tipificadas como delito y que son posibles de alguna manera resolver mediante medidas de protección, orientación y tratamiento. En consecuencia, no existen registros en materia de adolescentes. Nos acaba de resolver otra duda, porque normalmente hablamos en general de delitos. Los adolescentes, como usted nos acaba de comentar, no cometen delitos, cometen conductas tipificadas como delito. ¿Cuáles son las más recurrentes entre los adolescentes en nuestro estado? Bueno, puedo señalar que el de asalto, la conducta típica de asalto, es una de las recurrentes en materia de adolescentes, y esto deriva de que se dejan influenciar en muchas de las ocasiones por personas adultas que se valen de los jóvenes para poder cometer este tipo de delitos. Entre otros, existe también el de violación. Sin embargo, en el de violación habrá que analizar las circunstancias que rodean precisamente al hecho, puesto que en algunas de las ocasiones lo que influye es la poca información que tienen los adolescentes
e inclusive la confusión cuando en algún momento consideran que porque autoriza la víctima una relación con el joven, cuando se encuentran bajo el influjo del alcohol, no hay problema, está permitido. Sin embargo, nos encontramos en ese tenor ante una violación equiparada, que finalmente el adolescente no conoce o no tiene la información. Por tanto, considero que algunas de esas conductas deben de tratarse o atenderse de manera preventiva para que el adolescente no incurra en dichas conductas. Entre otros, el homicidio también es uno de las conductas típicas cometidas por los adolescentes y que finalmente, insisto, son también cometidas por la influencia de adultos. Para los adolescentes, que esperemos que muchos nos estén viendo esta tarde, es falso el pensar que porque son menores de edad no van a tener alguna sanción por la ley del Estado. Así es. Completamente erróneo, usted ya lo sabe, no se deje influenciar, dedíquese a estudiar, y también es menester hacer hincapié que, bueno, la ley de justicia para adolescentes no va a educar a nuestros niños, no va a educar a nuestros adolescentes. Esa es una parte muy importante que debe de cumplir la familia, que deben de cumplir los padres de estos adolescentes. Sí, definitivamente, de los asuntos que se han conocido en los juzgados para adolescentes precisamente, es que son 2 juzgados, la mayoría o el promedio mayor, estoy hablando quizá de un 90%, son cometidos por jóvenes o bien que tienen una familia desintegrada, una familia disfuncional, o bien que son jóvenes que no tienen información o no tienen el acceso a la educación, por ejemplo. Pero también aquellos jóvenes que se encuentran de alguna manera mal informados mediante las redes sociales, internet, todo esta gama de comunicación, que muchas de las veces propicia que los jóvenes tengan que cometan delitos, como comentábamos, conductas tipificadas como delito. Licenciada, ya prácticamente para despedirnos, antes de terminar de escucharla y realmente de aprender de materia especializada en justicia para adolescentes, ¿qué consejo le podría dar a nuestros adolescentes, a los padres de estos adolescentes, para que no se vean involucrados en estos conflictos con la ley especializada en justicia para adolescentes? Considero que el papel primordial que tienen los padres es precisamente el guiar a sus hijos por el camino recto, ¿no?, por llamarle de manera común. Los padres de familia deben estar muy atentos a las actividades que realizan sus hijos, a las amistades que tienen los hijos, así también como a todo aquello que tengan cercanía a sus hijos, porque en muchas de las ocasiones inclusive son víctimas de personas que también están en relación con delincuencia organizada o con aquellos que se dedican a la venta de narcóticos y que al final ellos se ven también involucrados en este tipo de conductas. Mi consejo sería que los padres de familia, pues como usted bien lo mencionó, son los que finalmente tienen el compromiso de que sus hijos tengan la información adecuada, la protección, y que de alguna manera los consejos que les den sean para lograr este fin, ¿no?, de una educación adecuada, que no permita que tengan una información o una influencia por personas que están en el ámbito de la delincuencia. Y asimismo, bueno, pues a la sociedad, que confiemos en este sistema, que permitamos darles una oportunidad a estos jóvenes que muchas de las veces se considera que por cometer un error ya no tienen oportunidades en la vida, y que por el contrario todos tenemos un compromiso, ¿no? En la sociedad, todos somos parte de la sociedad y tenemos el compromiso de coadyuvar para que nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad, tengan las mejores herramientas para ser ciudadanos excelentes, ciudadanos productivos en el entorno que se encuentran. Jueza Marta Leticia Hernández Amador, ha sido todo un gusto platicar con usted esta tarde. Vincent. Gracias por compartirnos su tiempo, su espacio y sobre todo sus conocimientos para nuestro público y para quienes hacemos este programa, porque sepa usted que realmente todos los que tenemos oportunidad de estar elaborando este programa para usted, siempre aprendemos, y más con invitadas del nivel de la jueza Marta Leticia Hernández Amador, siempre nos llevamos algo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Esta es su casa y esperamos tenerla nuevamente por aquí en este año. Gracias, muy amable.
Gracias sobre todo a usted que nos ha acompañado en una emisión más de su programa Hablando de Derecho. Yo le invito a que todo este año se quede con nosotros en la sintonía de Radio y Televisión de Hidalgo, lunes a las 6 de la tarde en su programa Hablando de Derecho, un programa que hace el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Radio y Televisión del Estado de Hidalgo, para que le demos a conocer un poco más de la cultura jurídica de nuestro Estado y de nuestro país. Ya sabe, si usted tiene algún comentario, comuníquese siempre con nosotros, 790-92, le reitero nuestras líneas de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Mientras tanto, se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.